Así es, Señor, te adoramos, Dios. Levantamos un clamor. Póngase ahí para alabar, para adorar. Gracias, Señor Dios. Nos presentamos, Señor, delante de Dios. Entregamos nuestra vida, Señor, todo lo que somos. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, secretos de tu corazón. Pueblo unido pide hoy libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Así es, Señor, tú eres Rey, Dios. Levantamos un clamor, levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, Los secretos de tu los corazón. secretos de tu corazón. Dígale, un pueblo unido Un pueblo pide hoy unido pide hoy libertad y salvación. libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo. Así es, Señor. Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Sí, Señor, tú eres Rey, Dios, tú eres Rey sobre todo problema, sobre toda situación, Señor, sobre nuestras vidas, Señor. Y a ti queremos agradarte, Señor, con lo que hacemos, a ti queremos agradarte, Señor, con nuestras actitudes, con todo lo que somos, Señor. Hosana, Dios. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. 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 Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo. Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo. Jesucristo, Jesucristo es Rey. Así es, Señor, denle un aplauso allá en su casa. Denle un aplauso a ese Rey, Dios, a ese Rey que todo lo puede. Gracias, Señor, gracias, gracias, Dios, porque no encontramos un mejor lugar en donde estar que tu presencia, Señor, porque no encontramos, Señor, un lugar más grande, Dios, que estar arrodillados delante de ti, Señor, que rendir nuestra vida a ti, Señor. Gracias, Dios, por darnos el privilegio, Señor, de
conocerte. Gracias, Señor, porque contamos contigo, Dios. Y hoy nos postramos delante de ti, Señor, para adorarte, para entregarte todo lo que somos. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies Arde mi corazón, arde mi corazón. a tus pies entrego todo lo que soy. A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, Es el lugar sí, Señor, de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. donde nadie me puede señalar. Perdonaste, Dios, Me gracias. perdonaste, Acercaste a tu me presencia. acercaste a tu presencia, Me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. no hay lugar más Lugar más alto, Dios, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. no hay lugar Más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré. a los pies de Cristo. Lugar más alto, Más Dios, más grande, Señor. que estar a tus pies, Que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies.
que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Que estar a tus pies. No hay lugar más alto, Señor. Más grande, lugar más grande, Dios. Amamos. Estar a tus pies. Más alto, más grande que estar a tus pies. Que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Esta noche la dejamos en tus manos, Señor. Dejamos todo lo que tienes para decirnos, para enseñarnos, Señor, en tus manos, Dios. Que pueda ser nuestro corazón como una esponja para poder recibir tu enseñanza, Señor. Gracias, Señor. Dejamos nuestra vida en ti, Dios. Te amamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hola iglesia, muy buenas noches, saludos muy especiales y bendiciones. Que Dios los bendiga. Darle gracias a Dios por mantener la conexión, porque estamos atentos a lo que Dios está haciendo a través de este discipulado de los días miércoles con sus atributos. La verdad que estamos aprendiendo y todo lo que estamos aprendiendo nos sirve mucho para fortalecer nuestra relación con Dios. Así que bienvenidos las personas nuevas, que Dios los bendiga. Recordarles que todavía tenemos algunas actividades muy importantes de agenda, como la reunión de mañana de Mujer Integral presencial aquí en la iglesia. Esperarlas a todas las que puedan y quieran venir a las 3 de la tarde. Se va a hacer también alternativamente virtual para que las que no pueden no se pierdan el tema. Que Dios les bendiga. 3 de la tarde, mañana Mujer Integral. Y a las 7 de la noche nos reunimos los hombres, una reunión virtual a través de Google Meet, para que aprendamos cómo crecer como líderes. Nosotros como hombres debemos crecer en nuestro liderazgo. Y es algo que Dios quiere y debemos aprender a crecer como líderes. Entonces los invito, muchachos, a todos. El viernes una hora de oración a las 6 de la mañana a través de Google Meet, y el sábado las reuniones de jóvenes. Todos los jóvenes están invitados, Pulso y Eco y Legado. Nos vemos a las 4 de la tarde. El domingo nuestro servicio en los dos formatos, presencial y virtual. No hay ninguna restricción en este momento para ir a la iglesia. Lo que sí debemos hacer es trabajar con la plataforma Skip, porque tenemos un aforo. Y entonces allí podemos descargar nuestro código QR para acercarnos este domingo a la iglesia. Que Dios los bendiga. Vamos a ir a la palabra del Señor, por favor, en Deuteronomio capítulo 7. Acompáñenme allí a Deuteronomio 7, versículo 9. Y vamos a tener nuestro primer texto de la palabra del Señor allí. Tenemos mucha palabra, como todos estos miércoles, porque los atributos de Dios salen de lo que está revelado en la palabra. ¿Cómo es Dios? Allí en la palabra está claro de cómo es el Señor. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, leamos juntos. Reconoce, por tanto, que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. ¿Por qué no oramos juntos? Cierra tus ojos allí en casa y acompáñame. Haz una oración por ti mismo, por mi vida, por la palabra, por el servicio. Padre, gracias. En el nombre del Señor Jesucristo, bendecimos este tiempo y bendecimos tu palabra. Tu palabra es verdad y tu verdad es liberadora. Yo te pido, Señor, que liberes hoy nuestra mente, nuestro ser, libera nuestro corazón de toda atadura, de todo engaño. Si alguno de nosotros ha llegado a creer que tú no eres fiel, yo te pido, Señor, que tú nos liberes de todos esos engaños. Que podamos hoy ver lo que dice tu palabra, vivirlo, apreciarlo, llevarlo al fondo de nuestro corazón. En Cristo Jesús, Señor, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Yo te entrego mi vida y te pido ser guiado por tu Espíritu Santo
Y que tu Espíritu Santo toque cada corazón ahora, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Palabras escritas por Moisés al pueblo de Israel. El libro de Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia. Algunos lo han llamado el Evangelio del Pentateuco. Es un libro maravilloso donde Dios inspira a Moisés a compartir las últimas palabras de lo que ellos deben hacer para tener una vida agradable a Dios en la tierra prometida. Y dentro de las cosas que el pueblo debe hacer de acuerdo a lo que Dios instruye y a lo que Moisés escribe es reconocer. Reconoce por tanto que el Señor tu Dios es el Dios verdadero. Reconocer que Dios es el único Dios, que es el Dios verdadero. El Dios fiel. Reconocer que Dios es el Dios fiel, que cumple su pacto generación tras generación. Reconoce que es el Dios verdadero, que es el Dios fiel, que Dios cumple su pacto y que muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. ¿Quién es Dios? El Dios fiel. ¿Por qué no definimos la palabra fiel? ¿Qué significa que alguien es fiel? Significa que es firme y constante en sus afectos, en sus ideas y en sus obligaciones. Y que además cumple sus compromisos con alguien o hacia alguien. Que es firme, que es constante en los afectos, es decir, que no cambia, que diariamente no cambia, sino que siempre va a tener la misma firmeza, es fiel a sus ideales, a sus obligaciones, que cumple sus compromisos hacia alguien, que no defrauda la confianza depositada en él. La Biblia dice, reconoce que Dios, tu Dios, es el Dios que no cambia, que no defrauda la confianza que ponemos en él, porque es fiel. Que Dios es firme, que Dios es constante, que su pensamiento es siempre el mismo, que cumple con sus compromisos. Ese es Dios que no defrauda la confianza. Reconoce que Dios es fiel, le dice Moisés al pueblo de Israel. ¿Y qué significa infiel? Pues que es inestable y poco constante en sus afectos, en sus ideas y obligaciones, y que falta a sus compromisos hacia alguien o hacia algo. Alguien que es infiel es alguien que falta a sus compromisos. Pero la Biblia nos llama a nosotros a reconocer que Dios es fiel. Es decir, que Dios no falta a sus compromisos, que Dios es constante. Por eso podemos confiar en Dios, porque Dios es fiel. Ahora, Dios no puede ser infiel. Es lo que he tratado de enseñar desde que empezamos con los atributos. ¿Qué significa un atributo? Que es la esencia de Dios, es su naturaleza. La naturaleza de Dios es la fidelidad, es decir, que Dios no puede ser infiel, porque en su naturaleza Dios es fiel. Esa es su esencia, es otro de sus atributos. Dios no puede ser infiel, o como lo dije el miércoles pasado, Dios no puede no ser fiel. Siempre va a ser fiel, siempre va a ser bueno, siempre va a ser soberano, siempre va a ser poderoso. Esa es su esencia, esos son sus atributos. La gran ventaja que nosotros tenemos al comprender cómo es Dios y que Dios no cambia, que sus atributos hacen de Él siempre alguien definido, es que nosotros nos podemos levantar y estar seguros de que Dios es constante con sus afectos hacia nosotros. No sucede tal cosa como que las emociones de Dios hacen que Dios hoy se levante diferente, que hoy Dios va a ser infiel porque es que está triste. Esas cosas no ocurren. Nosotros tenemos que aprender a pensar con el pensamiento bíblico. No podemos comparar a Dios como somos los seres humanos. Dios es Dios y en esencia Dios es fiel. ¿Sabes qué significa eso? Que nunca defraudará nuestra confianza. Nunca jamás Dios defraudará nuestra confianza. Y alguien puede decir, pastor, pero es que yo le he pedido a Dios por X o por Y no lo ha hecho. Porque tal vez no sea su voluntad, pero eso no significa que esté defraudando tu confianza, porque lo que Dios te diga lo va a cumplir, porque Dios es fiel. Mira de qué manera es Dios fiel. 2 Timoteo 2:13. Si somos infieles, Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo.
Este versículo es poderoso, no solo porque diga que a pesar de nuestra infidelidad, Él seguirá siendo fiel. Eso es poderoso y nadie puede abusar de eso. Como la Biblia dice que aunque yo sea infiel, Dios es fiel, yo voy a ser infiel. No, yo le voy a ser fiel al Señor. Pero mira dónde quiero llegar diciendo que este versículo es poderoso. Ya que no puede negarse a sí mismo. ¿Qué significa? Que la esencia de Dios es la fidelidad. Y si uno de sus atributos es la fidelidad, Dios no es infiel porque no puede negarse a sí mismo, porque Él es en esencia fiel. Esa es su naturaleza. Dios no puede ser infiel, Él no puede negarse a sí mismo. Bueno, hablar que Dios no puede, Dios puede hacer lo que quiera, pero Él no va a negarse a sí mismo porque en su esencia Él es fiel, como ningún otro. Por eso Moisés le decía al pueblo: reconozcan que Dios es fiel. Y nosotros como creyentes tenemos que reconocer que Dios es fiel. Salmo 89, 8, por favor. Acompáñame allí a esta escritura que es poderosa. Salmo 89, 8. ¿Quién como tú, Señor Dios Todopoderoso, rodeado de qué? De poder y de fidelidad? Qué linda esta pregunta que hace el salmista, ¿no? ¿Quién es como Dios? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú, Señor Dios Todopoderoso? ¿Quién como tú? Aquí se combinan varios atributos de Dios y varios nombres de Dios. ¿Quién como tú, Señor Dios Todopoderoso? ¿Cómo es Dios? Todopoderoso. Ya vimos ese atributo. ¿Rodeado de qué? De poder, porque Dios es todopoderoso. A Dios lo rodea el poder. Esa es su esencia. Pero dice, y de fidelidad. Dios está rodeado de fidelidad. Ese es uno de sus atributos. Jamás Dios va a defraudar la confianza que nosotros depositemos en Él, porque Él es fiel. Porque Dios es firme y constante en sus afectos, en sus ideas, en sus obligaciones. Porque Dios cumple sus compromisos hacia alguien. Cuando Él compromete algo, lo va a cumplir. Dios no va a tener variación. Vamos a ver otro de los atributos, es que Él no cambia, ¿no? Es invariable o inmutable sería ese atributo. No cambia, se llamará el sermón. ¿Quién como tú? Significa que Dios es así. Cuando el salmista dice ¿quién como tú?, significa que así es Dios. ¿Quién como tú? Rodeado de fidelidad. Dios es fiel. ¿Cómo es Dios? Es todopoderoso y es fiel. Por eso nunca cambia. Isaías 11:5. Me gustó este texto. La justicia será el cinto de sus lomos y la fidelidad el ceñidor de su cintura. La Biblia dice que la fidelidad es el cinturón de Dios. El cinturón de Dios, el ceñidor de su cintura. Que la justicia es el cinto de sus lomos. Vamos a ver otro de los atributos de Dios. Dios es justo. Pero que la fidelidad es el ceñidor de su cintura. En la vestidura de Dios, esta es una visión ilustrada, digamos, de lo que es el vestido de Dios. Cuando Dios se pone su vestido, y digamos que se lo puso para que entendamos lo que significan los atributos, Dios se vistió de esta manera. El cinturón lo apretó, lo afirmó, y el cinturón es su fidelidad. La fidelidad es el ceñidor de su cintura. Qué hermoso saber que Dios es fiel, que nunca va a defraudar su palabra, que nunca va a defraudar la confianza que nosotros depositamos en Él, porque Él es fiel. Su cinturón es la fidelidad. Y el Salmo 36:5, todos estos textos introductorios que nos ayudan a comprender cómo es Dios. Tu amor, Señor, llega ¿hasta dónde? Hasta los cielos. Tu fidelidad alcanza ¿qué? Las nubes. Estuve recordando una canción
que hace años cantábamos, ¿no? Tu amor, Señor, llega hasta los cielos. Cuán grande es tu fidelidad. Y había otra también que decía, tu fidelidad es grande. ¿La recuerdas? Tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Hermoso, ¿cómo es la fidelidad de Dios? Llega hasta los cielos. Es grande, ¿cómo será de grande? Tu amor, Señor, llega hasta los cielos, tu fidelidad alcanza las nubes. Es el tamaño de la fidelidad de Dios. El tamaño de la fidelidad de Dios es el tamaño de Dios. Porque ese es su atributo, porque Él es así, porque Él está vestido así, porque esa es su esencia, esa es su naturaleza. Jamás Dios va a ser infiel. Es el único ser que es fiel sin lugar a dudas. Y quiero centrarme a partir de este momento en esta pregunta. ¿Dios es fiel a qué o a quién? ¿Dios es fiel a qué o a quién? Y vamos a comprender cosas maravillosas de la palabra respondiendo a esta pregunta. ¿A quién le es fiel? Vamos a mirarlo en el Salmo 18:25. ¿Dios es fiel a qué o a quién? A quien le es fiel a Él. Salmo 18:25. Tú eres fiel con quien es fiel e irreprochable con quien es irreprochable. En su esencia dijimos, la carta del apóstol Pablo a Timoteo, que aunque nosotros seamos infieles, Dios no se puede negar a sí mismo, Él mantendrá su fidelidad. Pero nosotros tenemos que ser claros que Dios no tiene compromiso con los infieles. Dios tiene compromiso con las personas fieles. Y esto es muy interesante. La Biblia dice, tú eres fiel con el que es fiel. Dios es fiel con el que le es fiel a Dios. Dios no tiene compromisos con los desobedientes. Dios tiene un compromiso con el que le es fiel. Y nunca le va a fallar a aquel que le es fiel a Dios. Por eso mi compromiso es serle fiel a Dios en todo. Cuando yo soy fiel a Dios, la Biblia dice, tú eres fiel con el que es fiel e irreprochable con el que es irreprochable. Si mi vida es una vida irreprochable, si mi comportamiento es un comportamiento irreprochable, dice la palabra del Señor que el Señor es irreprochable con nosotros. Dios tiene compromiso con la fidelidad, no con la infidelidad. Dios no tiene compromiso con los infieles. Ay, si un hombre le es infiel a la esposa, entonces va a contar con la bendición de Dios. Se estaría negando Dios en su justicia entonces. Se estaría negando Dios en su verdad. Y Dios es justo y es veraz y también es fiel. Si tú te mantienes siendo fiel a tu esposa, Dios será fiel contigo porque Él tiene un compromiso con la fidelidad. Y esto es algo maravilloso. Dios es fiel a qué o a quién? A quien le es fiel. Dios es fiel a su palabra. Mira lo que dice el Salmo 145, versículo 13, por favor. Dios es fiel a su palabra. Salmo 145, 13. Tu reino es un reino eterno. Tu dominio permanece por todas las edades. Fiel es el Señor a qué? A su palabra y bondadoso en todas sus obras. Este versículo es increíble. Cuando estaba preparando el tema recordé que la palabra del Señor decía esto y dije, esto tiene que quedar en el sermón porque Dios es fiel a su palabra. El domingo hablábamos en el tema una misión, que nuestra misión es escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. Cuando nosotros seguimos la palabra de Dios, vamos a encontrar las bendiciones que hay al practicarla, decía Santiago. Si nosotros obedecemos la palabra de Dios, vamos a recibir las bendiciones que hay allí en la palabra. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué una persona que practique la palabra de Dios va a ser bendecido al practicar la palabra? Porque Dios es fiel con su palabra. Porque lo que Dios diga se cumple. Porque si Dios dice algo de esa manera se hará.
Lo que Dios dice en su palabra, Él va a mantener la fidelidad, Él va a mantener el compromiso con su palabra. Jamás va a hacer algo que esté en contra de su palabra, porque esa es su fidelidad. La Biblia dice aquí en el Salmo 145, tu reino es un reino eterno, tu dominio permanece por todas las edades. Fiel es el Señor a su palabra. Y lo vimos hace 8 días, bondadoso en todas sus obras. Lo que Dios dice en la palabra se cumple. Dios es fiel a toda palabra que haya salido de sus labios. Dios es fiel a todo lo que haya quedado revelado en la Biblia. Recordemos que existen 3 formas en las que Dios ha manifestado su palabra. La palabra creadora, lo vemos en Génesis, y dijo Dios. Cuando Dios dijo que se hagan las estrellas, ¿qué se hicieron? Estrellas. ¿O qué fue lo que salió de esa palabra? Estrellas. Cuando Dios dijo algo, se hizo como Él lo dijo, porque Él es fiel a su palabra. La palabra escrita, la Biblia, que es la palabra de Dios revelada, decíamos el domingo, tenemos que darle el valor a la Biblia, porque de allí es donde están las palabras de Dios. Y Jesucristo, que es la palabra hecha hombre, el verbo, el logos, la segunda persona de la Trinidad, la palabra. Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a lo que ha dicho, las palabras que han salido de su boca. Dios es fiel a la Biblia, a la palabra que está revelada. Dios es fiel a Jesucristo, la palabra viva, la palabra encarnada. Dios es fiel a su palabra. Es fiel a sus promesas. Mira lo que dice Hebreos 10, 23, por favor. Hebreos 10, 23. Dice la palabra del Señor: mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo que la promesa. Mantengamos firmes la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Si Dios ha hecho una promesa, esa promesa se cumple, porque Dios es fiel. Esto es maravilloso. Dios te ha hecho promesas, esas promesas se cumplen. Por eso la Biblia dice que las promesas de Dios son sí en Cristo, para gloria de su nombre. Todo lo que Dios, a lo que Dios se comprometa, Dios lo cumple. Nosotros estamos lamentablemente acostumbrados a que nos hagan promesas que no se van a cumplir. Hacemos nosotros promesas que muchas veces no cumplimos, ¿no? Primero pongámonos nosotros por delante. O estamos acostumbrados a escuchar promesas que no se van a cumplir. Las hemos hecho, las hemos escuchado, todo el mundo promete y quedamos mal. Por una razón muy sencilla: porque no somos ni todopoderosos, porque no tenemos ni la capacidad, aunque muchas veces queramos hacerlo, se nos van a veces más las emociones y las ganas. Todo lo que Dios promete se cumple. Dios no es emocional. Lo que Dios dice, eso se cumple. Si hemos recibido una promesa del Señor, mantengamos firme la esperanza. Yo mantengo firme mi esperanza. El Señor ha prometido bendecirnos, el Señor ha prometido sanarnos, el Señor ha prometido restaurarnos, el Señor ha prometido transformar nuestro corazón, el Señor ha prometido nuestro bien, el Señor ha prometido nuestro crecimiento, nuestra salvación, el perdón de nuestros pecados. ¿Será que nos va a fallar con algo de eso? Jamás fallaría el Señor a una promesa suya. ¿Por qué? Porque su atributo es la fidelidad. Ese es el cinturón de su vestido, porque la fidelidad llega hasta las nubes. Bueno, Dios es fiel a qué o a quién, a quienes confiesan sus pecados. Dios es fiel a quienes confiesan sus pecados. Primera de Juan 1:9, mira lo que dice la palabra del Señor. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es que fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Qué hermoso saber que cuando nosotros confesamos nuestros pecados, cuando le decimos: sabes, Señor, yo reconozco que esto que estoy haciendo está mal, yo me arrepiento, yo me pongo de acuerdo contigo en llamar las cosas por su nombre. Lo que es un pecado es un pecado. El mundo le quiere cambiar quiere cambiar los absolutos, ¿no? O cambiar el nombre, ¿no? Fallas, errores, como si cambiándole el nombre cambia la esencia de lo que es una falta grave ante Dios, de lo que es un pecado.
de lo que es vivir en contravía de Dios. Errores, fallas. No, cuando nosotros confesamos nuestros pecados, cuando nos acercamos a Dios, la Biblia dice confiesen sus pecados. La Biblia es clara en referir al arrepentimiento como esencial para la relación con Dios, con una ventaja, que cuando nos arrepentimos de corazón, que cuando le decimos a Dios, sabes Señor, perdóname porque yo te he fallado, la Biblia dice Dios que es fiel. ¿Cómo es Dios? Fiel y justo, nos los perdonará. Gracias Señor, y nos limpiará de toda maldad. Claro que existen pecados, claro que existen maneras contrarias de vivir conforme a la palabra de Dios. El domingo decíamos, ¿nos vamos a moldar al mundo o nos vamos a moldar a la palabra? ¿De qué lado estamos jugando? ¿Del lado de la palabra fiel de Dios o del lado de las ideas mundanas acerca de la vida, del matrimonio, de la familia, acerca de Dios inclusive? Si nos arrepentimos, Dios es fiel con el que se arrepiente. Dios es fiel con el que llega a decirle, Señor, yo te pido perdón. Esto es algo maravilloso, ¿sabes? Yo he comprobado esto en mi vida de muchas maneras. Cuando he cometido pecados y he venido ante el Señor arrepentido, la Biblia dice que Dios ha sido fiel y me ha perdonado. ¿Con quién más es fiel Dios o a qué es fiel Dios? ¿Con quiénes está santificando? Mira 1 Tesalonicenses 5, 23, 24. ¿Con quiénes está santificando? 1 Tesalonicenses 5, 23, 24. Que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que los llama es que fiel, y así lo hará. Esta escritura es increíble. El año pasado en tiempos de cuarentena recuerdo haber predicado, hicimos 4 predicaciones acerca de este texto tan maravilloso. Pablo dice que Dios mismo, el Dios de paz, los transforme, que Dios mismo, el Dios de paz, los cambie, los santifique por completo, los complete, los transforme y conserve todo su ser. ¿Cómo se compone el ser? De espíritu, de alma y de cuerpo. Dios nos está santificando. Es decir, que está transformando nuestro corazón para llevarnos a ser las personas que Dios quiere que seamos. Esa es la santificación. La santificación es un proceso que comienza con entregarle la vida al Señor Jesús, con arrepentirnos de corazón, recibir el Espíritu Santo para ser cambiados. De tal manera que miramos hacia atrás y decimos, wow, Señor, cuánto hemos cambiado. Pero cuando miramos hacia adelante decimos, Señor, todavía falta, porque estamos en el proceso de santificación. El Señor va a conservar, va a transformar, va a santificar nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo irreprochable, irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Nos está transformando para el encuentro glorioso que vamos a tener tú y yo con el Señor Jesús. Espero ese tiempo con ansias. El día que me encuentre con el Señor cara a cara. Qué hermoso va a ser poder verlo a cara como es Dios. El que los llama, dice Pablo, es fiel. ¿A quién es fiel Dios? A los que está santificando. El que nos llamó es fiel para santificarnos. Dios no falla con esa obra. Dios no falla con la obra transformadora de nuestro corazón cuando nosotros nos entregamos a Dios. Porque el que los llama, dice Pablo, es fiel y así lo hará. No hay dudas. ¿Cómo puede Dios no ser fiel al que está en un proceso de transformación, de santificación por la obra del Espíritu Santo? Dios va a ser fiel con él. ¿Sabes? Dios está siendo fiel contigo en el cambio, en la transformación que está haciendo en tu corazón. Por eso cuando nosotros somos sensibles a la necesidad de Dios, comenzamos a ver el cambio. A mí me impacta el cambio de las personas. Cuando llegamos a la iglesia pensando, viviendo
siendo de una manera, y Dios nos toma en sus manos y nos transforma. Eso es algo que yo celebro de manera increíble. Lo celebro en mi vida y en la vida de todo aquel que se entrega para ser transformado por el Señor. Y todos necesitamos ser cambiados. Dios es fiel en esa transformación. Pero también es fiel con quienes son tentados. Vamos a 1 Corintios 10:13, por favor. También es fiel con quienes son tentados. 1 Corintios 10:13. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pongamos las cosas en orden. Todos los seres humanos somos tentados. Las tentaciones son algo común al género humano. La tentación es algo común al género humano. La Biblia dice: ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Y las tentaciones son diferentes, son en muchas áreas, pero todos vivimos tentaciones en diferentes áreas. Pero Dios es fiel. ¡Qué bendición! Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. ¿No te parece maravilloso? Como seres humanos seremos tentados. Algunos son tentados en el área sexual, otros en el área sentimental, otros son tentados en la economía, otros son tentados en el área, por ejemplo, del licor o de los vicios. Bueno, podemos ser tentados, pero Dios es ¿qué? Fiel. ¿Cómo es Dios? Fiel. Y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, les dará también una salida a fin de que puedan resistir. La palabra de Dios es hermosa. Yo trato de sacar el mayor provecho de la palabra cuando la estudio, cuando la leo, cuando la enseño. Yo me hago siempre una pregunta cuando estoy estudiando este texto: ¿con quién es fiel Dios para liberarlo de una tentación? La Biblia dice que Dios no va a permitir que seamos tentados más allá de lo que podamos aguantar. ¿A quién es fiel Dios? ¿A quién le está hablando la palabra aquí? Dice que cuando llegue la tentación, Él dará también una salida. ¿A quién le da una salida en la tentación? La respuesta es simple: a quien está con Él, a quien lo busca, a quien busca su cobertura. Si yo soy una persona que me mantengo conectado con el Señor, a pesar de que puedo llegar a ser tentado, Él me va a dar una salida. Él no va a permitir que una tentación me sobrepase, me pase, me extralimite, porque yo estoy buscándolo a Él. Ahora, si yo me desconecto de Dios, ¿está obligado Dios a darme una salida? Es la pregunta que yo me hago. No lo está. No lo está. Él está obligado, entre comillas, en su fidelidad a darle la salida a quien está conectado con Dios. Este versículo es maravilloso y hay que entenderlo. Si estamos conectados con Dios, podemos ser tentados, pero Dios no va a permitir una tentación que nos sobrepase, si lo estamos buscando a Él, que se extralimite en nuestra vida. ¿A quién es fiel Dios o a qué? A los que batallan espiritualmente, a los que estamos batallando espiritualmente. Segunda Tesalonicenses 3:2, por favor. Segunda Tesalonicenses 3:2. Oren además para que seamos librados de personas perversas y malvadas, porque no todos tienen fe. Dice Pablo, no a los tesalonicenses: hay personas malvadas, hay personas perversas, porque no todos tienen fe. Pero el Señor es fiel y Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Mira qué belleza de texto. Dios es fiel y nos fortalecerá y nos protegerá del maligno. ¿Cuándo? Cuando estamos con Dios. Es un compromiso. Si estamos entendiendo lo que Dios nos está, que la palabra de Dios y el Espíritu Santo está ilustrando en nuestro corazón, es si nosotros estamos con Dios. La Biblia dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero nosotros estamos del lado de Dios.
Yo te pregunto en esta noche, ¿estás del lado de Dios? Si estás del lado de Dios, este versículo es para ti. Pero el Señor es fiel y los fortalecerá y los protegerá del maligno. ¿Quién nos protege a nosotros de Satanás? ¿Quién nos protege del maligno? ¿Quién nos libra a nosotros de los ataques del diablo? El Dios fiel. Porque Dios es fiel y ese es su compromiso para contigo. Es su compromiso para conmigo. Existe una batalla espiritual, pero nosotros estamos del lado del vencedor. Y tengamos la plena seguridad que si estamos parados sobre la roca y bajo la cruz, esa fidelidad de Dios dará batalla por nosotros. Porque el Señor es fiel. Él es fiel con los que batallan espiritualmente. Nunca nos va a dejar botados en una batalla. Jamás, jamás el Señor va a defraudar nuestra confianza depositada en Él en la guerra espiritual. Nunca. Porque Dios es fiel. Es fiel a sus palabras, es fiel a su promesa, es fiel a los que batallan espiritualmente. Nunca el Señor nos dejará solos en una batalla espiritual. Bueno, quiero que terminemos en Lamentaciones capítulo 3, por favor, versículos 22 al 24. Otro texto que me encanta. El gran amor del Señor nunca se acaba. Me gusta la expresión el gran amor de Dios. No dice el amor de Dios. El amor de Dios es un gran amor, ¿no? Pero dice el gran amor del Señor. Vamos a hablar de ese atributo. Dios es amor. Tenemos mucho material para trabajar y espero que estén conectados y además espero que estén enviando el link a sus familiares, a sus amigos, para que conozcamos a Dios. Las personas necesitan saber, tener la información que nosotros estamos recibiendo. ¿Sabes? Hay personas que piensan que Dios es infiel. Hay personas que piensan que Dios no es amoroso. La Biblia dice que Dios, que su gran amor nunca se acaba. Y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades. Lo dijimos hace 8 días. Muy grande. ¿Muy grande es qué? Su fidelidad. ¿Cómo es la fidelidad de Dios? Muy grande. Por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. Lo que estamos aprendiendo nosotros a través de este estudio de los atributos de Dios es que Dios siempre es todopoderoso, que Dios siempre es soberano, que Dios siempre es bondadoso y que Dios siempre es fiel. Hasta aquí los que hemos visto, y es todo lo que vamos a ver siempre, todo el tiempo. Dios en esencia es todas estas cosas. No es que un día amanece siendo todopoderoso y al otro día amanece siendo fiel, no. Es que Dios todo el tiempo es amoroso, poderoso, fiel, soberano, todo el tiempo. Esa es su esencia. Y Dios no puede negarse a sí mismo. La Biblia dice, muy grande es su fidelidad. Dios es fiel. Dios ha sido fiel y seguirá siendo fiel porque esa es su esencia. ¿Y qué significa eso? Que no defrauda la confianza depositada en Él. Que si hemos confiado en el Señor, Él no defrauda la confianza que nosotros hemos puesto en Él. Porque Él es firme y constante en sus afectos, ideas, obligaciones y cumple sus compromisos. Así que Dios es fiel a quien le es fiel. Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a sus planes, a sus promesas. Dios es fiel a quienes confiesan sus pecados. Dios es fiel con quienes está santificando, a quienes está santificando. Es fiel con quienes son tentados. Y Dios es fiel a los que batallan espiritualmente. Vamos a orar para dar gracias a Dios. Y yo quiero que allí cada uno de nosotros con los ojos cerrados pensemos si en algún momento nosotros hemos pensado que hemos estado solos o que Dios nos ha dejado solos. Nunca lo haría, porque Él es fiel y ha prometido estar con nosotros. Jesús dijo, vayan y hagan discípulos de todas las naciones de la tierra.
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les garantizo, les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Dios es fiel a su palabra. Él siempre está conmigo. Él siempre está con nosotros. Él siempre cumple lo que promete. Dios es fiel a quien le es fiel. Dios es fiel a quien le es tentado, a quien confiesa sus pecados, a quien está santificando. Dios no tiene compromisos con la desobediencia, ni tiene compromisos con el pecado. Dios tiene compromisos con el que confiesa sus pecados. Hay personas que haciendo las cosas mal dicen: ¿por qué Dios no me bendice? ¿Acaso Dios tendría un compromiso de esa manera? Pregúntate en esta noche. Es tan bueno que a pesar de nuestros errores Él nos ha bendecido, como lo dijimos hace 8 días. Es tan bueno que a pesar de nuestro pecado Él no ha procurado otra cosa que nuestra salvación y nuestra bendición. Pero la fidelidad con Dios, su compromiso es con el que le es fiel. Yo quiero ser fiel, díselo. Dile al Señor: Señor, yo quiero ser fiel. Yo quiero ser fiel contigo, Señor. Yo quiero ser fiel en mis compromisos contigo. Yo quiero ser fiel a tu palabra. Yo quiero ser fiel a tu espíritu. Yo quiero ser fiel, un hijo fiel. Gracias, Señor, porque tú has sido fiel, Señor, como ninguno. Porque tú no defraudas la confianza que nosotros depositamos en ti. Señor, hemos venido a confiar en ti. Yo he venido confiando. Yo he venido creyendo. Yo he venido seguro, Señor, confiado de que tú eres Dios, de que no hay nadie como tú y que tú puedes hacer cualquier cosa. Tengo claro eso en mi corazón. Pero también sé que eres soberano, que harás tu perfecta voluntad y que tu voluntad es buena, aunque yo no la entienda. Gracias, Señor. Hoy me afirmo, me afianzo en tu fidelidad. Sé que nunca me vas a defraudar. Nunca lo harías. Porque estás, Señor, vestido de fidelidad, rodeado de fidelidad. Porque tu cinturón es la fidelidad. Porque tu fidelidad llega hasta los cielos. Gracias, Señor. Qué confianza, qué seguridad me da saber que tú eres fiel. Señor, yo te alabo, yo te bendigo, yo te doy gloria y honra. Gracias, muchas gracias. Bendigo la vida de cada persona que está recibiendo esta enseñanza. Y te pido, Señor, que obres en sus corazones. Mi oración para que cada uno de los que estamos conectados con esta enseñanza podamos crecer en el conocimiento tuyo. Cambiar ideas falsas, negativas, distorsionadas, y aceptar y adoptar las ideas verdaderas de tu palabra. Gracias, Señor, por permitirnos estudiar los atributos tuyos en estos discipulados, en estos servicios de miércoles. Ha sido una gran bendición y estoy muy agradecido contigo. En el nombre del Señor Jesús, te alabo y te bendigo. Alaba a Dios allí en tu casa, alábalo. Alaba al Señor, dile: yo te alabo, Señor, y yo te bendigo. Yo te doy gloria y honra a ti, Señor. Yo te exalto. Tú eres maravilloso y precioso. Y en el nombre del Señor Jesús elevo mi oración al Padre con la guía del Espíritu Santo para bendecirte por tu fidelidad, por tu fidelidad, por tu fidelidad. En Cristo Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Que Dios los bendiga. Gracias por brindarme toda su atención. Me gustaría que hiciéramos 2 cosas antes de terminar. La primera, una oración, la que hemos llamado la oración de fe o la oración de arrepentimiento. La misma que hice yo hace 26 años, cuando llegué un día a la iglesia, Casa sobre la Roca, tan necesitado de un cambio interior. Dios ha sido fiel. Gracias. Esa oración es una oración muy sencilla, que la hacemos con nuestros labios, pero con nuestro corazón. Si hay alguien que nunca la haya hecho,
porque es una persona nueva que recibió el link del servicio, estás uniéndote hoy con nosotros o a este video en los próximos días, me gustaría contigo hacer esa oración y todos te vamos a acompañar. Vamos a decir esto: Señor Jesucristo, yo te necesito. Abro la puerta de mi corazón y te pido que entres en él y hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Yo reconozco que he cometido muchos errores, fallas y pecados. Hoy me arrepiento de todas esas cosas y acepto que tú fuiste a la cruz del Calvario a morir por mis pecados y que resucitaste de los muertos para darme vida eterna. Señor Jesucristo, dame la vida que tienes para mí. Amén y amén. Si hiciste esa oración hoy por primera vez, que Dios te bendiga. Te mando un fuerte abrazo de parte mía, de mi hermosa familia, de la hermosa familia de la iglesia. Está saliendo en pantallas en este momento nuestro número de teléfono de WhatsApp y el código QR para que descargues este formato. Cuéntanos que hiciste esta oración por primera vez. El grupo de bienvenida Nicodemo está muy interesado en saludarte. Queremos conocerte mejor, saber en qué podemos servirte. Que Dios te bendiga. Si te reafirmaste en esta oración, wow, que Dios te bendiga. Y les dije que íbamos a hacer dos cosas. La segunda, orar por diezmos y por ofrendas. ¿Sabes? Hablando de fidelidad, Dios es fiel a su palabra. Dios ha prometido bendecir a quienes diezman y ofrendan de una manera especial. Esa es la palabra del Señor. En Casa Sobre la Roca practicamos los principios del diezmo y de la ofrenda con libertad, voluntariamente, pero con convicción. Porque sabemos que Dios es fiel a su palabra y que es fiel a sus promesas. Padre, gracias. Yo te alabo y yo te bendigo por la vida de cada preciosa persona que está diezmando y ofrendando. De acuerdo a la promesa de tu palabra, a la cual tú eres fiel, yo te pido, Señor, que tú bendigas. Bendice, Señor. Bendice, por favor, cada persona que está dando con tanto amor, con tanta fidelidad en la iglesia. Que los que no han podido hacerlo, Señor, porque hay dificultades, que allí venga tu bendición. Trae restauración financiera y económica a nuestros hogares. Gracias, ayúdanos a ser fieles contigo. Tú has sido fiel, yo quiero ser fiel. Gracias, Señor. Bendice la iglesia, su economía, los hogares. Gracias, gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga. Gracias por esa gracia maravillosa de dar. Bueno, recordarles que mañana jueves a las 3 de la tarde, de manera presencial, aquí en las instalaciones del templo, vamos a tener, o van a tener más bien las mujeres, el reencuentro. Primer reunión presencial de mujeres en tiempo de pandemia. Que Dios las bendiga, chicas. Qué bendición tan grande. Va a haber conexión virtual. Ninguna debe perderse la reunión si quiere participar de ella. Y los hombres a las 7 de la noche nos conectamos. ¿Cómo crecer en nuestro liderazgo? El viernes oración 6 de la mañana y el sábado las reuniones de jóvenes. Anímense, muchachos, y animen a los muchachos a participar. Domingo nuestro servicio. En los dos formatos, el formato presencial. Cada vez vienen más personas a la iglesia. Estoy tan entusiasmado. El domingo pasado familias enteras. Aquí estamos, pastor. Que Dios los bendiga. Quizá este sea el tiempo de retornar a casa. Que Dios los bendiga. Pero tenemos la conexión virtual. Así que nadie puede perderse si no quiere la edificación. Me acordaba ahora que estamos promoviendo las inscripciones para el curso de ADN durante todos los sábados de septiembre de manera virtual. Si no has hecho el ADN, esta es tu oportunidad. Nos conectaremos de 2:30 a 5 de la tarde y va a ser una bendición. Y me acordaba también del Bingo Más. Apoyemos esa actividad de la fundación que va a ser hermosa. Sábado 28 de agosto, 3 a 6 de la tarde. Padre, gracias. Qué tiempo hermoso nos has regalado en tu palabra. Qué tiempo hermoso en tu espíritu. Porque yo he percibido la presencia de tu espíritu aquí ahora. Pero sé que en las casas, las personas, cada uno de nosotros la hemos percibido también.
Gracias, Señor. Yo te alabo y yo te bendigo. Yo bendigo la iglesia. Bendice esta noche, Señor, el término de semana, la reunión de mañana de Mujer Integral, la reunión de hombres de bien. Señor, bendice el tiempo de oración, las reuniones de jóvenes, nuestro servicio. Guárdanos, cuídanos, bendícenos. En Cristo Jesús, en tu fidelidad, sabemos que lo harás. Gracias, Señor. Te amamos y te bendecimos. En Cristo Jesús, amén y amén. Que Dios los bendiga, iglesia. Los amo mucho. Hasta pronto.